27. Matrimonio y familia. Los hechos sociales presentan una más estrecha relación con los de la vida privada y de las costumbres, si se considera el problema de las relaciones entre los sexos, del matrimonio y de la familia en la existencia de hoy día. Por lo que respecta a la institución familiar, su crisis en nuestros días es tan manifiesta como la de la idea romántica ochocentista de patria, tratándose de procesos en amplia medida irreversibles por estar ligados a los factores que caracterizan el tipo de existencia en los últimos tiempos. Naturalmente, también la crisis de la familia suscita hoy preocupaciones y reacciones moralizantes, con intentos más o menos vagos de sabotaje, sin que se sepa hacer valer otra cosa que recurrir a argumentos conformistas y a un tradicionalismo vacío y falso. También, a este respecto, las cosas para nosotros se presentan de una forma diferente y, como en el caso de los demás fenómenos ya considerados, es necesario reconocer fríamente la situación en su realidad desnuda. Es preciso, por tanto, extraer consecuencias del hecho de que la familia ha cesado desde hace tiempo de tener un significado superior, de estar cimentada por factores vivos que no sean simplemente de orden individual. El carácter orgánico y, en cierto sentido, heroico que ofrecía su unidad en otros tiempos, se ha perdido en el mundo moderno, al igual que se ha desvanecido, o está por desvanecerse, el último barniz residual de sacralidad que esta institución debía a la consagración propia del rito religioso. En la realidad, en la grandísima mayoría de los casos, la familia de los tiempos modernos es una institución de carácter pequeño burgués, casi exclusivamente determinada por factores naturalistas, utilitarios, rutinarios, primitivamente humanos y, en el mejor de los casos, sentimentales. Sobre todo su eje esencial ha desaparecido, el eje que constituía la autoridad, ante todo espiritual, de su jefe, del padre, la que puede encontrarse en el origen etimológico de la palabra pater, señor, soberano. Así, una de las principales metas de la familia, la procreación, se reduce sencilla y groseramente, a perpetuar la sangre, perpetuación híbrida. Por lo demás, ya que en el marco del individualismo moderno, las uniones conyugales ya no quedan sometidas a las limitaciones de linaje, de casta o raza, dado que, en cualquier caso, no tiene como contrapartida la continuidad más esencial, espiritual, de una tradición, de una herencia ideal. Por otra parte, ¿cómo podría continuar teniendo un sólido centro que la mantuviera unida, si su jefe natural, el padre, es hoy día casi un extraño, incluso físicamente, al estar preso en el engranaje de la vida material, en esta sociedad cuyo absurdo ya hemos demostrado? ¿Qué autoridad puede revestir el padre, si, en particular en las clases superiores, se reduce hoy casi exclusivamente a una máquina de fabricar dinero pluriempleado? Esto se aplica incluso hoy día tanto al padre como a la madre, debido a la emancipación de la mujer, a su entrada en el mundo de los profesionales y de los trabajadores, mientras que el otro tipo de mujer moderna, la dama que se entrega a una vida frívola y mundana, es menos capaz todavía de mejorar el clima interior de la familia y de ejercer una influencia positiva sobre sus hijos. Estando así las cosas en la mayoría de los casos, ¿cómo reconocer a la unidad familiar moderna un carácter diferente de un conglomerado unido por factores extrínsecos, necesariamente expuesto a procesos erosionadores y disolutivos? ¿Cómo no incluir entre las mentiras hipócritas de nuestra sociedad el carácter pretendidamente sagrado de la familia? La interdependencia que se da entre la ausencia de un principio de autoridad preexistente y el fenómeno de desvinculación individualista, de interdependencia que ya hemos subrayado en el dominio político, se ha manifestado igualmente en el plano familiar. Al prestigio decaído del padre corresponde el distanciamiento de los hijos, la ruptura cada vez más nítida y brutal entre las antiguas y las nuevas generaciones. A la disolución de los lazos orgánicos en el espacio, castas, cuerpos, etc., corresponde en nuestros días, la de los lazos orgánicos en el tiempo, es decir, el corte de continuidad espiritual entre las generaciones, entre padre e hijo. El distanciamiento, la alienación recíproca, es un hecho innegable y de proporciones crecientes, favorecido además por un ritmo de vida progresivamente más rápido y desordenado. Es por lo demás significativo que este fenómeno se manifiesta de un modo particularmente crudo en lo que queda de la antigua aristocracia nobiliaria y en las clases superiores, donde habría podido esperarse, al contrario, que los lazos de la sangre y de la tradición hubieran sido más duraderos. Decir que los padres son solamente para los hijos modernos un mal inevitable no es solamente un chiste.
La nueva generación desea que los padres se dediquen a sus asuntos y no se entrometan en la vida de sus hijos porque ellos no los comprenden, incluso cuando no hay nada que comprender. Los hijos ya no son los únicos en tener tal pretensión, también ahora las hijas contestan. Naturalmente todo ello agrava el desarraigo general. El hecho de que en una civilización materialista y sin alma la familia esté desprovista de toda significación superior a de incluirse en las causas de los fenómenos extremos, del tipo de los que constituyen la juventud quemada y la creciente criminalidad juvenil. De todos modos, dada esta situación y cualquiera que sea la causa principal, imputable a los padres o a los hijos, incluso la procreación asume un carácter absurdo y no puede razonablemente continuar siendo una de las principales razones de ser de la familia. Tal como hemos dicho, es en un régimen de mediocridad, de convencionalismos, de comodidad práctica, de rutina y de debilidad de carácter, donde subsiste la familia. No hay que creer que medidas exteriores puedan modificarla en algo. Repitámoslo, la unidad familiar solo podía permanecer sólida mientras que una manera de sentir suprapersonal tuviera suficiente fuerza para hacer pasar a un segundo plano los hechos simplemente individuales. Antaño, en un matrimonio se podía no ser feliz, podían no verse saciadas las necesidades del alma, sin embargo la unidad permanecía. Al contrario, en el clima individualista de la sociedad actual, no puede invocarse ninguna razón superior para que se mantenga la unidad de la familia cuando el hombre y la mujer ya no se entienden y los sentimientos o el sexo le conducen a nuevas opciones. Es, por tanto, natural la multiplicación de los fracasos conyugales en la sociedad contemporánea, así como las separaciones y los divorcios subsiguientes. Y es absurdo pensar en la eficacia de medidas que puedan frenar el desarrollo de este fenómeno, ya que la base del conjunto es una modificación del orden existencial. Sería casi superfluo, después de este balance, precisar la actitud del hombre diferenciado en este terreno. En principio, no puede conceder ningún valor al casamiento, a la familia o a la procreación. Todo ello solo puede serle ajeno, no puede reconocer en ello nada que tenga un significado y merezca su atención, en cuanto al problema sexual, considerado en sí mismo, y no según las perspectivas sociales, lo examinaremos posteriormente. Sobre el matrimonio, la mezcla de lo sagrado y lo profano y el conformismo burgués son tan evidentes, incluso en el caso del matrimonio católico indisoluble. En realidad tal indisolubilidad, que en el ambiente católico debería proteger a la familia, no es hoy más que una fachada. Las uniones, teóricamente indisolubles, están, de hecho, profundamente taradas y carentes de estabilidad. En este ambiente la moralidad no se preocupa más que de salvaguardar las apariencias. Que hombres y mujeres, una vez casados, actúen, más o menos como quieran, que hagan comedia, que se traicionen o que sencillamente se soporten, poco importa, la moral queda a salvo y se cree que la familia sigue siendo la célula fundamental de la sociedad, mientras se condene el divorcio y se acepte esta sanción o autorización social, no pertinente como tal, para la convivencia sexual, que corresponde al matrimonio. Por otro lado, incluso cuando no se trata del matrimonio indisoluble del rito católico, cuando se trata de sociedades en las cuales se admite el divorcio, la hipocresía subsiste porque todavía hay que sacrificar en el altar del conformismo social, cuando resulta que hombres y mujeres se separan y se vuelven a casar por los motivos más frívolos y ridículos, como sucede en los Estados Unidos, hasta llegar al extremo de que el matrimonio ya no es más que el barniz puritano para una especie de sistema de alta prostitución, o de amor libre legalizado. Para evitar todo equívoco, algunas consideraciones teóricas y retrospectivas suplementarias concernientes al matrimonio religioso católico, nos parecen necesarias. De hecho, como es obvio, en nuestro caso, no se trata de argumentos de librepensadores los que intentamos oponer a este matrimonio. Acabamos de aludir a una mezcla de sagrado y profano. Es necesario recordar que el matrimonio solo se volvió un rito y un sacramento, implicando la indisolubilidad muy tardíamente en la historia de la Iglesia, no antes del siglo XII, y que la ceremonia religiosa solo se ha vuelto obligatoria para toda unión que no quiera ser considerada como un mero concubinato en una fecha todavía más reciente, después del Concilio de Trento de 1563. En lo que a nosotros respecta, ello no atenta a la concepción misma del matrimonio indisoluble, es sencillamente para precisar de forma neta el lugar, el sentido y las condiciones. Hay que subrayar aquí que, como en otros sacramentos, la Iglesia Católica nos coloca frente a una singular paradoja, partiendo de la intención de sacralizar lo profano, ha desembocado, prácticamente,
en hacer profano lo sagrado. San Pablo anuncia ya el verdadero significado del matrimonio rito, cuando para designarlo no utiliza la palabra sacramento, sino misterio. Este misterio es grande, dice textualmente, Efesios 5, 31-32. Puede admitirse también una idea superior del matrimonio, como unión sagrada e indisoluble no de palabra, sino de hecho. Sin embargo, este tipo de unión solamente es concebible en casos excepcionales, cuando se parte de la base de una devoción absoluta, casi heroica, de una persona a otra, en la vida y en el más allá, lo cual fue conocido por más de una civilización tradicional, en donde incluso se consideró natural el ejemplo de esposas que no quisieron sobrevivir a sus maridos. Hemos dicho que lo sagrado ha sido profanado porque esta concepción de una unión sacramental indisoluble, escrito en el cielo, superando el plano naturalista, genéricamente sentimental y también, en el fondo, solamente social, ha querido aplicarse, incluso imponerse a no importa qué parejita de esposos, que se unen en la iglesia en vez de en el ayuntamiento por un simple conformismo respecto a cierto medio social. Y se ha pretendido que sobre este plano exterior y prosaico, sobre el plano de lo humano, demasiado humano nietzscheano, deban y puedan valer los atributos del matrimonio propiamente sagrado, al matrimonio misterio. De aquí, en una sociedad como la nuestra, el régimen de ficciones que hemos mencionado y los muy graves problemas personales y sociales que se plantean cuando el divorcio no está admitido. Por otra parte, hay que hacer notar que el mismo catolicismo, debido a un descenso de nivel, el carácter teóricamente absoluto del matrimonio rito ha sido restringido en una medida no despreciable. Baste recordar que la Iglesia, que insiste sobre la indisolubilidad del matrimonio en el espacio, negando el divorcio y la posibilidad de un nuevo casamiento, acepta en cambio, en el tiempo, que viudos y viudas vuelvan a casarse, lo que equivale a una infidelidad y solo se concibe partiendo de premisas abiertamente materialistas, es decir, si se piensa que el muerto al cual uno estaba indisolublemente ligado por el poder sobrenatural del rito ha cesado absolutamente de existir. Esta incoherencia es uno de los rasgos que muestran que la ley religiosa católica, lejos de contemplar valores espirituales y trascendentes, ha hecho de los sacramentos simples auxiliares sociales, elementos de la vida profana, reduciéndolos, por tanto, a una mera formalidad, o bien, degradándolos. No basta. Puede constatarse en la doctrina católica, además de lo absurdo tendente a democratizar, a imponer a todos, el matrimonio rito, la incongruencia del hecho de pretender que el rito transforma las uniones naturales, no solamente en indisolubles, sino también en sagradas, estando ambas incongruencias ligadas, por lo demás. En razón de premisas traumáticas precisas, lo sagrado no puede reducirse aquí a un mero juego de palabras. Se sabe que el catolicismo y el cristianismo se caracterizan por una oposición entre la carne y el espíritu, una especie de odio teológico hacia el sexo, que procede de la extensión ilegítima en la vida ordinaria, de un principio válido, todo lo más, para cierto tipo de vida ascética. El sexo, considerado como tal, es una mancha, algo pecaminoso y el matrimonio es concebido como un mal menor, como una concesión hecha a la debilidad humana en favor de quien no sabe escoger como norma de vida la castidad, la renuncia al sexo. No pudiendo anatematizar toda la sexualidad, el catolicismo intenta reducirla, en el matrimonio, al hecho biológico banal, admitiéndose exclusivamente su uso, dentro del matrimonio, para fines de procreación. A diferencia de otras tradiciones antiguas, el catolicismo no reconoce ninguna valencia superior, aunque solo sea potencial a la experiencia sexual en sí, no existiendo ninguna base para transformarla dando mayor intensidad a la vida, completando y elevando la tensión interior de dos seres de sexo opuesto, cuando es precisamente así como debería, eventualmente, concebirse una sacralización concreta de las uniones y la acción de una influencia superior ligada al rito. Las premisas cristianas de las que ya hemos hablado vuelven todo ello imposible y el ideal católico no es ya más un ideal de uniones sagradas, sino de uniones castas, ninguna sacralidad concreta se inserta en el hecho existencial. Por otra parte, habiendo democratizado el matrimonio rito, las cosas no podrían ser de otra forma, incluso si las premisas fueran diferentes, o entonces había que atribuir al rito el poder casi mágico de elevar automáticamente las experiencias sexuales de no importa qué parejita al nivel de tensión superior, de embriaguez transfiguradora, la única capaz que podría llevar, más allá del plano de la naturaleza y que sería entonces el elemento primero del hecho sexual, mientras que la procreación aparecería como algo secundario y perteneciente,
en sí mismo, al plano naturalista. En conjunto, tanto por su concepción de la sexualidad como por la profanación del matrimonio rito, puesto al alcance de todos, e incluso obligatorio para toda la pareja católica, el mismo matrimonio religioso se reduce a una simple sanción religiosa añadida a un contrato profano que no tiene nada de absoluto, mientras que los preceptos católicos relativos a las relaciones sexuales tienden a colocar todas las cosas al nivel de una mediocridad burguesa contenida, animalidad doméstica procreadora. Encerrada en un marco conformista, un marco que, salvo titubeantes concesiones parciales, hechas por el aggiornamento, no se ha movido. Esto para aclarar los principios. En una civilización y en una sociedad materializadas y desacralizadas como las nuestras, es por lo tanto natural que los diques que se oponían a la disolución de la concepción cristiana del matrimonio y de la familia, por más problemática que fuera esta concepción, como acabamos de decir, hayan cedido cada vez más y que, en el actual estado de cosas, nada exista que merezca ser sinceramente defendido y conservado. Las consecuencias de la crisis, evidentes en este ámbito también, así como todos los problemas relativos al divorcio, al amor libre y todo lo demás, no pueden apenas interesar al hombre diferenciado. En última instancia, este hombre no puede considerar la disgregación individualista creciente, no puede ser considerada como un mal peor que la tendencia creciente del mundo comunista a sustituir por el Estado, o cualquier otro colectivo a la familia, una vez liquidados los sueños de unión libre cultivados por el primer socialismo revolucionario antiburgués, mientras que aparte de la dignidad de trabajadora asociada al hombre, concedida a la mujer, no se reivindica para ella ningún otro papel más que el de mamífero reproductor. En efecto, en la Rusia actual, están previstas algunas condecoraciones para mujeres fecundas, incluso la de heroína de la Unión Soviética para las camaradas, incluso no casadas, que hayan tenido al menos 10 hijos, de los cuales además pueden desembarazarse confiándoselos al Estado que se ocupará de educarlos de una forma más directa y racional para hacer de ellos unos soviéticos. Se sabe que esta educación, también respecto al sexo femenino, se inspira esencialmente en el artículo 12 de la Constitución soviética, el trabajo, considerado antaño como un cansancio inútil y deshonroso, se vuelve una dignidad, una gloria, una cuestión de valentía y heroísmo. El título de héroe del trabajo socialista, asimilado al de héroe de la Unión Soviética, es la contrapartida del título mencionado para las mujeres dignas de él por sus funciones reproductoras. Tales son los bienaventurados horizontes ofrecidos en lugar del decadentismo y de la corrupción de la sociedad burguesa capitalista, en donde la familia se descompone en la anarquía, en la indiferencia y en la llamada revolución sexual de las nuevas generaciones, al haber desaparecido todo vínculo orgánico y todo principio de autoridad. Sea como fuere, tampoco esta alternativa tiene mucho sentido hoy en día. La que sigue siendo evidente, en esta época de disolución para el tipo de hombre que nos interesa, es la dificultad de plantearse algún tipo de matrimonio y de familia. No se trata de un ostentoso anticonformismo, se trata de extraer la conclusión de una visión conforme a la realidad, cuando la exigencia de la libertad interior permanece firme. Un hombre como el que contemplamos, dentro de un mundo como el actual, debe poder disponer absolutamente de sí, hasta el extremo límite de la vida. Los vínculos mencionados precedentemente le convienen tan poco como en otra época al asceta o al soldado de fortuna. No es que no estuviera dispuesto a asumir cargas todavía más pesadas, pero la cosa estaría, en sí, desprovista de sentido por completo. Es conocida esta frase de Nietzsche: Nicht fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf dazu el Fedir der Garten der 30, referida a la idea de que el hombre actual no es más que una simple forma de transición cuya única tarea consiste en preparar el nacimiento del superhombre, estando dispuesto a sacrificarse para ello y a retirarse cuando él aparezca. Ya hemos valorado precedentemente este sueño del superhombre y de un finalismo que remite a una hipotética humanidad futura, la posesión del sentido absoluto de la existencia. Pero de esta cita y de su juego de palabras, se podría retener como válida la idea de que el matrimonio no debería servir para reproducirse horizontalmente, hacia adelante, tal es el sentido de fortpflanzen, contentándose con engendrar, sino verticalmente, hacia lo alto, hinaufpflanzen, elevando su linaje. En efecto, ello sería la única justificación superior del matrimonio y la familia, justificación inexistente hoy en día, debido a la situación existencial objetiva ya mencionada, causada por procesos disolutivos que han roto los lazos profundos susceptibles de unir una generación con otra. Ya un gran católico, Pegui,
había hablado del hecho de ser padre como de la gran aventura del hombre moderno dada la absoluta incertidumbre total en la que nos encontramos respecto a lo que será nuestra progenie al ser poco probable que actualmente el hijo reciba del padre algo más que la mera vida. Como habíamos indicado anteriormente, no se trata solamente de poseer o no poseer esta cualidad, no solo física, de padre, que existía en la familia antiguamente y fundamentaba su autoridad, sino también de que esta cualidad, incluso si existiera hoy en día, quedaría paralizada por la presencia, en las nuevas generaciones, de una materia refractaria y disociada. Existe una correlación entre el nivel familiar y el social, tal como hemos dicho, en el estado actual de las masas modernas los personajes que tuvieran una verdadera talla de jefe serían los últimos en ser seguidos, del mismo modo no hay que hacerse ilusiones sobre la acción formadora y educadora susceptible de ser todavía ejercida sobre niños en un ambiente como el de la sociedad actual, incluso si el padre no lo fuera solamente en los términos del Estado civil. Podría objetarse respecto a esta postura que comportaría el peligro de una despoblación de la Tierra, pero ello no es cierto, ya que la reproducción pandémica y catastrófica de la humanidad sería ampliamente suficiente para evitarla. También podría objetarse que serían los hombres diferenciados quienes renunciarían desde el principio a asegurarse una descendencia capaz de recoger sus ideas y sus actitudes, mientras que las masas y las clases más insignificantes, tendrían esta descendencia, cada día más numerosa. Pero ello puede rebatirse haciendo una distinción entre la generación física y la generación espiritual. Dado que en un régimen de disoluciones, donde ya no existen ni castas, ni tradiciones, ni razas en sentido propio del término, una y otra descendencia han cesado de ser paralelas y que la continuidad hereditaria de la sangre ya no representa una condición favorable a esta continuidad espiritual, a la cual, incluso en el mundo tradicional, se le concedía la preeminencia cuando se hablaba de las relaciones de maestro a discípulo, de iniciador a iniciado y, cuando se llegó a formular la idea de un renacimiento o segundo nacimiento, independiente de toda paternidad física, capaz de crear, en aquel que fuese su sujeto, un lazo más íntimo y esencial que aquellos que podían unirlo a su padre según la carne, a la familia o a cualquier comunidad y unidad natural. Tal es la posibilidad particular que puede considerarse como alternativa, se refiere a un orden de ideas análogo al que ha sido expuesto al hablar del principio de la nación, cuando decíamos que las unidades naturales que actualmente están en crisis, pueden ser reemplazadas por una unidad determinada o por una idea. A la aventura que representa la procreación física de seres que pueden ser individuos desgajados, modernos, útiles solo para acrecentar el mundo insensato de la cantidad, se puede oponer la acción de despertar de aquellos que no pertenecen espiritualmente al mundo actual, que pueden ejercitar sobre elementos poseedores de las cualificaciones requeridas a fin de impedir que la desaparición física de los primeros deje un hueco imposible de llenar. Por lo demás, los escasos hombres diferenciados que existen todavía solo tienen raramente la misma forma interior y la misma orientación nacidas de una común pertenencia hereditaria a una misma sangre y a una misma estirpe. No hay ninguna razón para suponer que ello pueda ocurrir de otro modo en la próxima generación. Por importante que sea la tarea de asegurar una sucesión espiritual, su realización depende de las circunstancias. Ello será realizado allí donde sea posible realizarlo sin que sea necesario dedicarse a una búsqueda inquieta y, menos todavía, a ningún tipo de proselitismo. Ante todo, en este terreno, lo que es auténtico y válido, se realiza bajo el signo de una sabiduría superior e inasible, con la apariencia externa de un azar más que de una iniciativa directa querida por uno u otro individuo.